They may have uncovered the true origins of Britain's most famous monument. Se le ha llamado tanto un sitio de curación como un lugar de sacrificio humano. ¿Y si Stonehenge no fuera solo un monumento, sino más bien un mensaje? Un código escrito en piedra esperando miles de años para que finalmente lo entendamos. Era un calendario o un observatorio estelar. Su construcción ha sido atribuida a los druidas, al mago Merlín e incluso a los extraterrestres. Porque recientemente los científicos descubrieron algo enterrado profundamente bajo esas antiguas losas. That's amazing, guys. There's fabulous detail. That's just incredible. Y lo que encontraron no solo desafía lo que pensábamos saber sobre nuestros antepasados, sino que cambiará cómo vemos la historia misma de la humanidad. Cuando excavamos aquí, lo que encontramos fueron restos humanos. Y tenemos historias que podemos contar ahora que no podíamos contar hace 10 años. El monumento que no debería existir. Durante siglos, las enormes piedras de Stonehenge han estado en pie en las llanuras azotadas por el viento de Salisbury, guardando secretos que se niegan a desvanecerse con el tiempo. Construido mucho antes que las pirámides de Giza, este antiguo monumento todavía desafía todo lo que creemos saber sobre la civilización temprana. Especialmente la hazaña de mover piedras que pesan decenas de toneladas sin herramientas modernas, ruedas o animales fuertes. A primera vista, Stonehenge puede parecer nada más que un anillo de rocas grises desgastadas. Pero al observar más de cerca, se convierte en una obra maestra de precisión. Sus piedras están perfectamente alineadas con el amanecer y el atardecer durante los solsticios de verano e invierno, lo que sugiere no solo una planificación cuidadosa, sino también un profundo entendimiento del cosmos. Quien lo construyó no solo estaba apilando rocas, estaba diseñando un calendario celestial tallado en piedra. Sin embargo, el verdadero misterio de Stonehenge no reside en su forma o su propósito, reside en las piedras mismas. Los arqueólogos han descubierto que Stonehenge no fue hecho solo de un tipo de roca, sino de dos. El conjunto más pequeño, llamado Piedras Azules, provino de las colinas de Preseli en Gales, a más de 225 kilómetros de distancia. Eso significa que hace más de 4.000 años, las personas transportaron piedras de varias toneladas a través de ríos y colinas, probablemente utilizando trineos de madera, cuerdas y pura fuerza humana, guiados por una planificación y trabajo en equipo cuidadosos. El verdadero enigma siempre ha sido las piedras de Sarsen, gigantes que se alzan tallados de densa arenisca, encontrada en todo el sur de Inglaterra. Cada uno desgastado por siglos de viento y lluvia. Cada uno se eleva casi 9 metros de altura y pesa entre 20 y 30 toneladas. Colocados en un círculo perfecto y una herradura interior, su disposición se ha convertido en uno de los patrones más reconocibles en la Tierra. Esa pregunta, el origen de las piedras de Sarsen, permanecería sin respuesta durante miles de años hasta que una sola muestra de roca olvidada, guardada en un cajón de museo, finalmente reveló la verdad. Antes de ese descubrimiento, surgieron innumerables teorías. Algunas apuntaban a canteras perdidas en el tiempo, pero ninguna ofrecía la prueba contundente necesaria para silenciar a los escépticos. Alrededor del exterior, donde ha estado golpeando contra algo, el constructor neolítico literalmente se habría parado junto a la piedra. Esa incertidumbre dejó espacio para que el folclore se mezclara con la ciencia. Los escritores medievales juraron que el mago Merlín los había llevado a Salisbury. Relatos posteriores hablaban de gigantes que llevaban las piedras como juguetes, y algunos susurraban que Stonehenge siempre había estado allí, una reliquia de un mundo olvidado, o quizás un regalo divino dejado por los dioses. En teoría, eso significaba que los constructores de Stonehenge podrían haber reunido sus piedras de innumerables ubicaciones. Pero en la práctica, esa misma abundancia complicó las cosas. Con las Sarsens dispersas por todas partes, encontrar la fuente exacta de las piedras de Stonehenge se volvió como buscar un solo grano de arena en un desierto. Y luego está la escala. Hacia finales del siglo XX, el misterio de las piedras Sarsen se había convertido en uno de los enigmas más duraderos y sin resolver de la arqueología. Incluso los expertos tuvieron que admitir que estaban adivinando. Algunos juraban por los Marlborough Downs, mientras que otros argumentaban a favor de múltiples sitios de cantera. Los megalitos no eran solo bloques masivos de piedra, eran monumentos al misterio mismo, símbolos de la fuerza, la ambición y la extraña ingeniosidad de aquellos que vinieron antes que nosotros. Pero a medida que la tecnología evolucionaba, una cosa se volvió cierta. El origen de estos gigantes no permanecería oculto para siempre. Y el primero de sus muchos misterios es cómo piedras tan enormes, con un peso de hasta 25 toneladas y más de 6 metros de altura, pudieron haber sido ensambladas aquí hace 5.000 años. El núcleo olvidado que resolvió un misterio de 5.000 años. El avance que finalmente acercó a los investigadores a resolver el misterio más intrigante de Stonehenge
no provino de una nueva excavación, ni de un dron de alta tecnología sobrevolando la llanura de Salisbury. Comenzó con algo mucho más común, y sin embargo, mucho más extraordinario. Una pieza faltante del propio Stonehenge. En 1958, unos ingenieros estaban realizando trabajos de restauración en el sitio cuando notaron una grieta profunda formándose en uno de los imponentes pilares conocido como Piedra 58. Para evitar que se derrumbe, perforaron 3 agujeros estrechos a través del bloque e insertaron barras de metal para soporte. Durante ese proceso se extrajo un pequeño núcleo cilíndrico de piedra de aproximadamente 1 metro de largo. Uno de los técnicos en el sitio, un hombre llamado Robert Phillips, recibió permiso para conservarlo. Suave, pálido y discreto, era fácil de pasar por alto entre las enormes piedras del monumento. En ese momento, nadie se dio cuenta de que este simple núcleo podría tener la clave del mayor misterio de Stonehenge. Años después, Robert se mudó a Estados Unidos. El núcleo fue con él, guardado como cualquier otro recuerdo, siguiéndolo de casa en casa, acumulando polvo silenciosamente. Durante más de 60 años, permaneció olvidado como un recuerdo de un trabajo de hace mucho tiempo. Mientras tanto, de vuelta en Inglaterra, los debates continuaban. Los eruditos escribieron artículos, debatieron orígenes y analizaron el paisaje en busca de pistas. Pero por muy avanzada que se volviera la tecnología, seguían faltando una cosa crucial: una muestra fresca e intacta de la piedra Sarsen de Stonehenge. Entonces, en 2018, justo antes de cumplir 90 años, Robert Phillips tomó una decisión que cambiaría todo. Se puso en contacto con English Heritage, la organización que gestiona Stonehenge, y se ofreció a devolver el núcleo. Cuando se dio la noticia, se extendió por el mundo arqueológico como la pólvora. Por primera vez los científicos tenían una pieza prístina del Sarsen original de Stonehenge, algo que finalmente podían estudiar, probar y comparar con el propio paisaje. El regreso de ese núcleo no solo reavivó la curiosidad, sino que reabrió el caso. Y dentro de ese delgado cilindro se encontraba un secreto esperando para reescribir todo lo que pensábamos que sabíamos. A los arqueólogos rara vez se les permite tomar muestras de Stonehenge. La preservación del monumento tiene prioridad sobre todo lo demás, por lo que el regreso de ese núcleo perdido fue nada menos que extraordinario. El núcleo fue sometido a una serie de pruebas de vanguardia, desde fluorescencia de rayos X hasta espectrometría de masas, cada una diseñada para revelar su composición química precisa. Cada elemento fue medido con todo detalle: silicio, aluminio, hierro e incluso minerales traza invisibles a simple vista. En el pasado, ese tipo de precisión era imposible. Pero con la tecnología de hoy en día, los científicos podrían leer la huella geoquímica de la piedra hasta fracciones microscópicas, la firma única que les diría exactamente de dónde vino. El equipo de investigación de University College London lideró el trabajo. Cada paso fue documentado. Cada calibración fue verificada 2 veces. Esto no se trataba solo de estudiar una roca. Unfortunately, we don't have a written record from this period of time, so we really have to rely on all these new scientific techniques and some of this groundbreaking research. And we have stories we can tell now that we couldn't tell 10 years ago. Era sobre crear un mapa químico que pudiera compararse con posibles sitios de cantera en toda Inglaterra. Si existía una coincidencia, finalmente tendrían pruebas del lugar de origen de la piedra. Mientras el núcleo se sometía a análisis, otro equipo trabajaba directamente en el sitio en Stonehenge. Como no pudieron retirar muestras del monumento, usaron escáneres portátiles de rayos X para estudiar las piedras en su lugar, escaneando cada megalito bajo los cielos cambiantes de Wiltshire uno por uno. Fue un trabajo meticuloso, lento, repetitivo y exigente. Pero luego, algo inesperado comenzó a aparecer en los datos. Los Sarsens no eran tan diversos como muchos habían asumido. En cambio, la mayoría compartía firmas químicas casi idénticas. Eso significaba una cosa: que las piedras casi con certeza provenían del mismo lugar. Si es cierto, cambió todo. Significaba que los constructores no solo tomaron piedras al azar. Fueron a un lugar específico, extrajeron docenas de bloques enormes y los juntaron en uno de los esfuerzos de construcción más organizados en la Europa prehistórica. El descubrimiento fue emocionante porque reveló un propósito deliberado, una elección ligada al significado, al ritual o a la identidad. Pieza por pieza, prueba por prueba, la evidencia se estaba uniendo. El núcleo recuperado, junto con los análisis químicos de las piedras erguidas, había dado a los científicos una forma de rastrear los orígenes del monumento de una vez por todas. Y cuando finalmente compararon esas huellas dactilares con afloramientos de Sarsen en todo el sur de Inglaterra, el resultado no solo confirmó viejas especulaciones, sino que también cambió por completo nuestra comprensión de los constructores del monumento. Así que esa idea podría muy bien aplicarse a Stonehenge. Hay muchas otras pistas en el registro arqueológico en sitios en Stonehenge y alrededor de Stonehenge.
La hermosa mentira de Stonehenge. Durante más de un siglo, los arqueólogos contaron una historia clara y tranquilizadora sobre Stonehenge. Una que sonaba científica y fácil de creer. Dijeron que era un proyecto local, construido por los primeros británicos utilizando materiales recogidos del entorno circundante. Un monumento para comunidades pequeñas y unidas que adoraban al sol y marcaban el cambio de las estaciones. Tenía sentido, o al menos solía tenerlo. La evidencia de fragmentos de bronce y herramientas metálicas tempranas encontradas cerca del sitio parecía vincular a sus constructores con la gente del vaso campaniforme, una de las primeras culturas conocidas por trabajar el bronce y dar forma al metal con precisión. Según la teoría aceptada, fueron ellos quienes levantaron los grandes trilitones, esos pares de piedras imponentes coronados con dinteles horizontales que aún definen a Stonehenge hoy en día. La lógica era simple. Eran artesanos hábiles, capaces de construir uno de los mayores hitos de la prehistoria. Esta versión de los hechos envolvía a Stonehenge en una especie de comodidad, un monumento comunitario con grandes ambiciones pero pequeños orígenes. Y gran parte de esa narrativa parecía respaldada por evidencia sólida. La conexión con Gales, por ejemplo, parecía innegable. Esas piedras azules más pequeñas, con su leve brillo gris azulado, habían sido rastreadas directamente hasta las colinas de Preseli en Pembrokeshire, a casi 240 kilómetros al oeste. Los geólogos habían identificado afloramientos exactos donde las antiguas marcas de cantera aún marcaban la cara de la roca. Los arqueólogos incluso habían descubierto megalitos rotos y fragmentos de piedra sueltos esparcidos a lo largo de lo que parecía ser una antigua ruta de transporte, como si fuera un rastro de migas de pan dejado a través del campo. Era una historia convincente. Según ella, las comunidades neolíticas en Gales reconocieron algo sagrado en esas piedras particulares, tal vez su inusual resonancia o presencia mística, y las transportaron por toda Gran Bretaña hasta la llanura de Salisbury. El relato pintaba a los antiguos británicos como profundamente espirituales, ferozmente decididos y capaces, pero aún atados a su rincón del mundo. Sus logros fueron notables, alineando su monumento con el sol y la luna, construido a una escala masiva. Pero su alcance, nos dijeron, terminaba en los bordes de la Britania occidental. Creo que todos esperábamos que los dos hombres que enterraron estos huesos para la posteridad realmente los pusieran en contenedores decentes. Los peregrinos de la llanura sagrada. Durante siglos, Stonehenge se mantuvo como un símbolo del ingenio local, una obra maestra construida en aislamiento. Pero luego un pequeño trozo de piedra regresó de América y comenzó a susurrar una historia diferente. Una que sugería que este monumento no era el trabajo de un solo pueblo, sino parte de algo mucho más grande. Una red de creencias, viajes y conexiones, que se extendía mucho más allá de la llanura de Salisbury. Se creía que Stonehenge era un triunfo magnífico pero local. Un monumento construido por comunidades cercanas para honrar a sus muertos y al cosmos. Un sitio sagrado que atraía peregrinos desde cientos de kilómetros de distancia, pero que permanecía firmemente arraigado en el suelo y la tradición local. Su función como observatorio astronómico parecía obvia. Su eje principal se alineó perfectamente con el amanecer en el solsticio de verano y el atardecer en el solsticio de invierno, mientras que las líneas secundarias seguían las paradas lunares y otros patrones celestiales clave. Para los estudiosos, era un calendario de piedra, una computadora prehistórica que guiaba la siembra, la cosecha y la vida ritual. Los constructores eran vistos como astrónomos hábiles que creaban algo tanto práctico como profundamente espiritual para su comunidad. Y el paisaje circundante parecía confirmarlo, rodeado de túmulos funerarios y monumentos más pequeños. Las marcas de herramientas y fragmentos de cerámica contaban de la artesanía local y rutas comerciales que se extendían por el sur de Inglaterra. Incluso las enormes piedras Sarsen, arrastradas desde 32 kilómetros de distancia, parecían un desafío alcanzable para una comunidad unida. Al final, los académicos construyeron una imagen ordenada de la Gran Bretaña neolítica, grupos aislados pero ingeniosos, cada uno dominando su propio rincón del mundo. Stonehenge era su joya de la corona, un monumento a lo que se podía hacer con manos locales y piedra cercana. Era una teoría elegante, basada en pruebas y completamente equivocada. Y estos Sarsen se colocaron en un gran círculo. Las piedras azules se reorganizaron luego en un círculo, con un círculo interior y un círculo exterior allí. Secretos enterrados bajo las piedras. Bajo las antiguas piedras de Stonehenge yacen secretos lo suficientemente poderosos como para reescribir la arqueología misma. Y la revelación no vino de palas. Vino de máquinas que veían a través de la tierra. El radar de penetración en el suelo y la magnetometría se extendieron por la llanura de Salisbury como arqueólogos digitales, mapeando lo que ningún ojo humano había visto jamás. Lo que encontraron detuvo en seco a los investigadores. En Durrington Walls, a solo 3 kilómetros de Stonehenge, los datos revelaron una serie de enormes pozos, cada uno de aproximadamente 9 metros de profundidad y 9 metros de ancho.
tallados directamente en la roca madre de Tiza, con una precisión que nadie pensaba que los neolíticos pudieran lograr. Pero esto no era un grupo de pozos al azar, formaba un límite de escala, más de 20 pozos dispuestos en un círculo perfecto de más de 1,5 kilómetros de ancho. El monumento prehistórico más grande conocido en Gran Bretaña. De repente, la antigua imagen de Stonehenge como un templo solitario se desvaneció. No estaba aislado, era parte de algo mucho más grande, un paisaje sagrado construido con intención. Los arqueólogos se dieron cuenta de que estos pozos no eran simplemente agujeros, eran marcadores que definían un perímetro alrededor de todo un centro ritual. Dentro de ese límite se encontraban Stonehenge, el bullicioso asentamiento de Durrington Walls, el círculo de madera de Woodhenge y innumerables montículos funerarios y avenidas que los unían en un enorme complejo ceremonial. Las encuestas de radar fueron más allá de Durrington Walls. En las pantallas de las computadoras, círculos de madera enterrados aparecían como huellas digitales de ceremonias olvidadas hace mucho tiempo. Juntos, formaron un enorme recinto de tierra rodeado por un foso, cada agujero de poste marcando la sombra de una estructura desaparecida. Fosos y terraplenes trazaron las huellas silenciosas de los peregrinos que caminaron por estos terrenos hace 4.500 años. Cada exploración reveló algo aún más asombroso. No se trataba solo de unos pocos monumentos dispersos. Era el plano de todo un paisaje sagrado. Los pozos en Durrington Walls demostraron que los constructores del Neolítico podían soñar y llevar a cabo proyectos de ingeniería. Coordinaban enormes fuerzas laborales, mantenían medidas en distancias vastas y daban forma a estructuras destinadas a perdurar durante miles de años. Stonehenge, que una vez fue visto como el centro principal, ahora era solo una sola nota en una sinfonía prehistórica que se extendía por el sur de Gran Bretaña. Porque se construyó aquí en primer lugar. ¿Qué hizo que este trozo de tierra fuera tan importante que personas hace 5.000 años lo convirtieran en el corazón palpitante de su mundo sagrado? Stonehenge se erigió en un terreno tan importante que hace 5.000 años la gente lo convirtió en el corazón palpitante de su mundo sagrado. Recuerda todo lo que pensábamos saber sobre el monumento más misterioso de Gran Bretaña. Y luego olvídalo porque estaba mal en su fundamento. En 2021, la arqueología moderna destrozó el mito de Stonehenge. La revelación. Stonehenge no se construyó desde cero en Salisbury Plain hace 5.000 años. Fue trasladado allí piedra por piedra desde Gales e incluso partes de Escocia. El descubrimiento comenzó con una leyenda. Un círculo de piedra desmantelado cerca de las canteras de piedra azul en el oeste de Gales sugiere que Stonehenge pudo haber estado originalmente en otro lugar. Esto fue arqueología confirmada por herramientas de piedra, datación por radiocarbono y evidencia geológica sólida. El sitio se llamaba Wound Mound, un círculo en lo alto de las colinas de Preseli con vista a la costa de Pembrokeshire. Hoy en día solo quedan 4 piedras, pero las excavaciones revelaron las huellas de algo que una vez fue inmenso. Huecos de piedra vacíos trazaron un círculo perfecto, 110 metros de diámetro, exactamente el diámetro de la zanja exterior de Stonehenge. Y luego vino el detalle que dejó helados a los arqueólogos. Wound Mound y Stonehenge comparten la misma alineación astronómica, ambos frente al amanecer del solsticio de verano con precisión matemática. ¿Las probabilidades de que sea una coincidencia? Prácticamente nulas. Lo que surgió fue una historia que se lee como ciencia ficción antigua. Cada parte de ella es verdadera. Las piedras no fueron levantadas por magia, sino por manos humanas, y juntas revelan algo casi impensable. Antes del año 3000 a.C., Stonehenge podría haberse levantado por primera vez en una colina solitaria junto al mar, mucho antes de coronar las llanuras del sur de Inglaterra. Eligieron desmontar su sitio más sagrado piedra por piedra, para mover losas que pesan hasta 4 toneladas a través de 150 millas de terreno accidentado, para reconstruir su corazón espiritual en una tierra extranjera. Pero esto fue mucho más que una construcción. Fue un trasplante cultural. Estos constructores no eran solo ingenieros, eran portadores de memoria. Cada piedra azul llevaba dentro siglos de rituales, oraciones y alineación cósmica. No movían la roca, movían la creencia misma. Cuando reconstruyeron en Salisbury Plain, no empezaron de cero. Continuaron un diálogo con los cielos que comenzó generaciones antes. Cada alineación, cada eje, cada colocación. Todo ello llevaba ecos de un lenguaje escrito en piedra mucho antes de que se cavara la primera zanja de cimientos. Las implicaciones son asombrosas. Si Wound Mound fue desmantelado y transportado deliberadamente, entonces Stonehenge no es un monumento de aislamiento, sino un monumento de conexión. Representa la migración, la memoria y las inimaginables distancias que las personas antiguas recorrían para preservar su vínculo con lo sagrado. ¿Por qué llegar a tales extremos? ¿Por qué mover no solo un templo, sino también un calendario, una conexión con la eternidad en sí misma?
Muchos eruditos especulan que lo que es Stonehenge es un calendario solar, un método para medir el tiempo. Esas preguntas están en el corazón de una revelación que ha reescrito la arqueología, porque este descubrimiento lo cambia todo. Estamos en un momento crucial de la historia, mirando evidencia que desmonta la vieja narrativa de la antigua Bretaña. Stonehenge ya no es un círculo solitario en una llanura. Es prueba de algo mucho más grande, que hace 5000 años nuestros antepasados eran capaces de logros de planificación, coordinación y fe que rivalizan con cualquier civilización conocida. El descubrimiento de Wouwmont nos obliga a reimaginar la Gran Bretaña neolítica no como tribus aisladas dispersas por el campo, sino como un mundo conectado por un propósito compartido. Una sociedad que podría coordinar fuerzas laborales masivas, intercambiar conocimientos a través de distancias y mover los mismos símbolos de su identidad de un horizonte a otro. Lo que estamos viendo en Salisbury Plain no es solo artesanía, es infraestructura a una escala prehistórica. El primer gran proyecto de Gran Bretaña. Piense en lo que eso requirió. Cientos, miles de personas. Equipos de constructores calculan los límites de carga para los rodillos de madera. Navegantes trazan rutas a través de ríos y bosques. Los astrónomos alinean el nuevo sitio con el ritmo del sol y la luna. Y más allá de la logística, algo aún más profundo. Una migración. Comunidades enteras desarraigándose, llevando sus piedras sagradas como equipaje espiritual, decididas a reconstruir no solo su templo, sino su identidad. Para ellos, esto no era solo un monumento, era una conversación para la eternidad. Statue-wise, well, he's shorter than you, basically. Yeah, I mean, if you were to compare, that's the femur, and if we were to, say, for instance, compare where. Los huesos que reescribieron la historia de Stonehenge. Los huesos contaron historias que destruyeron lo que los arqueólogos pensaban que sabían. Durante siglos, los restos cremados esparcidos por el sagrado suelo de Stonehenge fueron vistos como simples enterramientos locales, aldeanos rindiendo homenaje en su templo del vecindario. Pero el análisis de isótopos convirtió esa suposición ordenada en polvo. De los 25 individuos cremados examinados, al menos 10 no habían pasado su vida en la creta de Wessex, donde se encuentra el monumento. El estroncio en sus huesos reveló tierras natales lejanas, Gales, Escocia y regiones lejos de Salisbury Plain. No eran agricultores locales que simplemente murieron cerca de un impresionante monumento. Eran peregrinos que cruzaron la antigua Gran Bretaña para llegar al corazón espiritual de su mundo. Y las revelaciones no se detuvieron con las personas. Los huesos de los animales contaron la misma historia. El ganado, cerdos y ovejas, habían sido conducidos desde todas partes de las islas británicas para festejar en Stonehenge y los asentamientos cercanos. Fue una peregrinación organizada, una reunión nacional que transformó nuestra visión de la vida neolítica. Pero, ¿quiénes eran estos adoradores que viajaban tanto? El análisis de ADN comenzó a esbozar sus retratos. Los resultados fueron impresionantes. Las firmas genéticas de los británicos de la era de Stonehenge coincidieron con las de los primeros agricultores europeos, revelando raíces profundas que se extendían por todo el continente. No eran isleños aislados. Eran parte de una red, una autopista de migración de personas, ideas y creencias que se movía por Europa milenios antes de que se escribiera la historia. La imagen surgió de datos de ADN y de isótopos. Stonehenge no fue construido por una sola tribu o región. Fue creado y mantenido por personas de todos los rincones de Gran Bretaña que lo veían como su centro sagrado compartido. Los galeses que trajeron las piedras azules no eran forasteros, eran creyentes, contribuyentes a un sitio de peregrinación que trascendía las fronteras tribales y unía una isla bajo una sola visión espiritual. Incluso los huesos de animales lo respaldaban. Estudios de multiisótopos mostraron que las celebraciones alrededor de Stonehenge atrajeron ganado y personas de toda Gran Bretaña a una escala impresionante. La escala fue impresionante. Miles se reunieron bajo cielos abiertos, hogueras ardiendo durante la noche, comunidades comerciando, adorando y celebrando juntas. Eran parte de un mundo conectado, intercambiando ideas, materiales y creencias a través de vastas distancias. Era una civilización organizada, capaz de planificar festivales y mantener redes de larga distancia. Sostener redes de larga distancia y compartir una fe común. Y los restos cremados hablaban de algo aún más profundo. Stonehenge no era solo un templo, era la abadía de Westminster de la Gran Bretaña prehistórica, un lugar de descanso para los muertos más honrados de la isla. Durante más de 1000 años, las familias llevaban a sus seres queridos a través de grandes distancias para depositar sus cenizas aquí en esta llanura sagrada, un cementerio nacional mucho antes de que existiera la idea de una nación. Stonehenge nunca había sido sobre adoración local. Siempre había sido sobre unir a Gran Bretaña,
comienza a darnos una idea de cómo se utilizaba el paisaje más amplio en la época en que Stonehenge se estaba desarrollando en el monumento que ves hoy. Voces de los antiguos. Cuanto más descubrieron los científicos Stonehenge, más claro quedó que nunca se trató solo de ingeniería o astronomía. Se trataba de la conexión entre los vivos y los muertos, la tierra y el cielo, y entre pueblos distantes que se veían como parte de una vasta red espiritual. Los arqueólogos creen que cada piedra, cada eje y cada entierro contaban parte de una historia sobre renovación y regreso. Para las personas que se reunieron aquí, la muerte no era un final. Era un paso, una migración del alma que reflejaba la migración de las propias piedras. El monumento pudo haber servido como un puente entre mundos, un lugar donde los vivos podían hablar con sus antepasados a través del ritual y la alineación con el sol. Las reuniones del solsticio no eran solo festivales. Eran reuniones de comunidades enteras. Imaginen a miles de personas caminando durante semanas a través de la naturaleza salvaje, siguiendo los mismos caminos antiguos que el ganado y los peregrinos habían usado durante generaciones. Al llegar a la llanura de Salisbury, hogueras se levantaban en el horizonte. Resonaban tambores. Se compartía comida. Las estrellas arriba y las piedras abajo marcaban el mismo ritmo de vida que unía a cada tribu. Investigaciones recientes incluso sugieren que las alineaciones de los círculos no se limitaban solo al sol. Patrones sutiles en el diseño coinciden con paradas lunares que ocurren solo una vez cada generación, lo que sugiere que Stonehenge podría haber seguido los ciclos de la vida misma. Luz y oscuridad, nacimiento y muerte, decadencia y renacimiento. Para sus constructores esto no era solo piedra, era tiempo, fe y memoria esculpidos en permanencia. Cada roca azul llevaba consigo la memoria de otra tierra, otra era, otro pueblo. Cuando se colocaron en su lugar, no solo marcaron el paisaje, lo reescribieron. Stonehenge se convirtió en un archivo viviente, un monumento que hablaba de unidad a través del movimiento y continuidad a través del cambio. No es de extrañar que, durante siglos después de su finalización, el lugar permaneciera como un terreno sagrado. Incluso cuando nuevas personas llegaron a la isla, trataron las piedras con reverencia, no con conquista. Construyeron sus propios monumentos a su sombra, continuando un diálogo que se extendió a lo largo de milenios. Tal vez ese sea el verdadero secreto de Stonehenge, no cómo fue construido, sino por qué perdura. Es un recordatorio de que incluso en la prehistoria, las personas aspiraban a algo más allá de sí mismas. Medían el tiempo por el cielo, honraban a sus muertos a través de la piedra y encontraban significado no en el aislamiento, sino en la conexión. Porque mucho antes de que comenzara la historia, la humanidad ya había aprendido la única verdad que todavía buscamos hoy. Que nada de lo que construimos, creemos o dejamos atrás realmente está solo. El fin de una historia familiar. Durante siglos nos dijeron que el hombre antiguo era tosco e instintivo, una criatura de hábitos. Pero con un descubrimiento inconfundible que salió a la luz, esa imagen se desmoronó. La precisión, experiencia y conocimiento de nuestros antepasados ahora han sido confirmados. No estaban tanteando en la oscuridad. Estaban midiendo los cielos. Nuestros antepasados poseían un entendimiento matemático y astronómico lo suficientemente sofisticado como para transferir cálculos complejos a través de paisajes y generaciones. El espacio sagrado no se trataba solo de ubicación. Se trataba de relaciones cósmicas y podía reconstruirse en cualquier lugar con conocimiento y unidad. Lo que emerge es una imagen de la Gran Bretaña neolítica, no como un rincón aislado, sino como una Unión Europea prehistórica unida por una ciencia sagrada compartida. Hablaban el mismo lenguaje cósmico, leyendo las estrellas como los arquitectos leen planos, y se movían juntos cuando la necesidad espiritual lo exigía. Así que antes de irte, toca una de las tarjetas en tu pantalla para seguir explorando los misterios de nuestro pasado. Y no olvides dar me gusta, compartir tus pensamientos y suscribirte.